Bueno, pues seguimos en lengua, ¿no? En nivel 2, va uno. Uf. Eh, vamos ya con... Hola, buenos días. Sí. Dentro del uno, el último bloque, lengua, y nos vamos a centrar en este que dice morfología, proceso de formación de palabras, y luego habrá un breve repaso a las categorías gramaticales, es decir, los tipos de palabras. Y que voy al final del todo buscando la teoría, como siempre, que la tenemos, eh, perdón, está aquí. Bueno, eh, vamos a intentar hacer esto que no sea muy pesado, sino más liviano y demás. Bueno, todo esto que vamos a ver hoy, del proceso de formación de palabras, entra dentro de una disciplina, de una parte de la lingüística, de la lengua, como queráis llamarlo, que se llama morfología. La morfología es esa disciplina o esa parte de la lingüística o de todas las ciencias que estudian la lengua, que se dedica a estudiar, a analizar la forma de la. Es decir, cómo están formadas esas palabras, en cuántas partes las podemos dividir, qué podemos hacer para adquirir nuevas palabras o crear nuevas palabras a partir de las que ya tenemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa sería la idea de la morfología. Entonces, la morfología, sea lo que se estudie, nosotros, como digo, nos vamos a centrar en los procesos de formación de palabras, que es con las palabras que yo tengo en el idioma, a partir de esas palabras que yo ya tengo en el idioma, cómo puedo crear unas nuevas, unas diferentes, no recurriendo a palabras que vengan de otros idiomas o de otras. Bueno, pues insisto, cualquier cosa que se estudie morfología hay que empezar por eso de aquí, que estáis viendo en el cuadro, clase de morfemas, etcétera. Bueno, aquí tenéis, dejando a un lado, pues, ya digo, tecnicismos o palabras que tampoco nos hacen falta o no hace falta conocerlas. Cualquier palabra, sea de la extensión que sea, se divide en dos partes, en dos componentes, ¿no? Como en dos pequeños, pues, que son la raíz, que hay lo que llaman lexema, morfema léxico, y sufijos o prefijos, es decir, grupos o partes que se le añaden al final de la palabra o al principio, que es lo que llamamos morfemas gramaticales. Bueno, la raíz, ese lexema, lo que yo digo, yo lo explico como que es el corazón de la palabra. Es decir, es el que tiene, o esa parte de la palabra es quien encierra, la que encierra, mejor dicho, el significado. La que aporta, ¿no? O a la que, mejor dicho, se le van añadiendo los otros sufijos o prefijos para ir creando nuevas palabras. En cualquier caso, es la parte más importante. Siempre permanece igual, nunca cambia. Es, insisto, el núcleo, el corazón, la raíz, la que conserva el significado, la que tiene el significado original, e insisto, y a partir del cual, añadiendo al principio o al final nuevos elementos, nuevos morfemas, a partir del cual creamos nuevas palabras. Yo ponía el otro día también que empezamos a ver esto en el nivel uno, ponía el siguiente, en el que yo tenía pues una palabra pues muy casa, exactamente. Yo que sé que ese ejemplo pues se ve bien, ¿no? Como dice Iván, yo tenía casa, luego podría decir casero, luego puede decir caserío, luego puede decir casoplón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos son palabras diferentes, pero todas están relacionadas por una idea y tal. Ok, ¿qué es lo común a esas palabras que estáis viendo ahí, no? That's right, el cas. Pues bien, ese elemento que se repite en todas, esa es la raíz, el lexema, ese es el corazón de la palabra. Y a partir del cual, sin cambiar, sin variar, y añadiéndole, en este caso solo detrás, pero también podría ser al principio, es decir, o elementos al final, sufijos, o elementos al principio, prefijos, crearíamos nuevas palabras. Pero todas esas nuevas palabras, como digo, o tienen como raíz, como lexema, ese TAS, ese CAS. Ese TAS, ese CAS, esa raíz, lo que tendría es ese significado de, pues, de la construcción que nos sirve para vivir, para refugiarnos, etcétera, etcétera.
Todas las demás, el casero, que es o bien al que le gusta permanecer en casa o el que nos cobre el alquiler. El caserío, que es un tipo de vivienda de gratificación regional, especialmente sobre el norte. El casoplón, que es hablar de una casa grande, ¿no? Aunque bueno, no es un término muy positivo. Todos, insisto, siendo palabras diferentes, todas coinciden en que tienen esa misma raíz, que proceden de ese mismo corazón. Cas, que es el que retiene, el que tiene, como digo, ese significado. Pues bien, eso sería el lexema, la raíz. Todo lo demás, es decir, la A en casa, el ero en casero, el erío en caserío o el soplón en casoplón, serían sufijos, serían esos morfemas gramaticales. Es decir, elementos que se le unen, como digo, al principio o al final, que no añaden significado, que no significan nada, no tienen un significado de edificio o persona que trabaja, no, sino que lo que hacen al añadirse a una palabra, y así lo vamos a ver ahora después, cuando porque empezamos a ver esos procesos de derivación, estos morfemas gramaticales, estos prefijos o sufijos, es decir, estos elementos que se unen al principio o al final de la palabra, insisto, lo que hacen es matizar o detallar el significado del lexema. Sirven para, por ejemplo, introducir información del género, del número. Por ejemplo, casero es, yo sé que como termina ese ero, no, es masculino singular. Si fuera casera, femenino singular. En el caso de que fuera un verbo, indicaría, estos elementos que se unen a la raíz nos hablarían de la persona, del número, ¿vale? Del tiempo, ¿no? Si dijera, bueno, no tiene que ver con casa, pero, por ejemplo, ¿no? Abandonar. Pues abandonar, ¿m? En donde quizá apan sería esa raíz, ¿no? Que sería no abandono, abandonado, etcétera. Tendríamos aquí dos elementos, on y ar, ¿vale? En este caso me está diciendo que es un verbo, me está diciendo que es de la primera conjugación, pero si yo, por ejemplo, a este le vuelvo a añadir algo, le pongo digo abandonaré, aquí ese lo que está añadiendo era la idea de que es un tiempo futuro, de que es una tercera persona del singular, etcétera. Es decir, estos morfemas gramaticales, insisto, no cambian el significado original, el de cas, por ejemplo, de casa o el de aquí de abandonar, de dejar a alguien y tal, de estar solo, sino que lo que hacen es matizarlo, darme más detalle, más información como esta que estoy diciendo, ¿no? Número, persona, tiempo, género, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues estas son, digamos, con esto más o menos ya, para empezar, y eso tenemos suficiente, al menos que os suene, que tengamos claro que existe esa raíz, ese corazón que se llama lexema, o los elementos que se le añaden al final o al principio, bueno, se llaman morfemas gramaticales, pero que nosotros manejaremos más bien como prefijos o sufijos. Vale, bueno, a partir de aquí vamos a ver, nos vamos a detener más en tres procesos, en tres procedimientos para crear palabras, insisto, a partir de las que ya existen. ¿Ok? Es decir, que yo tomo una palabra que ya existe en la lengua, le someto a uno de estos tres procesos que vamos a ver y creo una diferente. A veces esa palabra nueva que se crea a partir de una ya existente tiene la misma categoría gramatical que la original. Es decir, si yo tomo un sustantivo y creo a partir de él otra palabra, pues será otro sustantivo. A veces puede cambiar y, por ejemplo, a partir de un adjetivo yo puedo crear un verbo o a partir de un nombre puedo crear un adjetivo. Es decir, hay como diferentes posibilidades. Vamos a ir viendo entonces esos procedimientos, esos procesos, como queramos llamar. Están ordenados de el más común, al menos, son la derivación, la composición y el que tiene el término más raro que es parasíntesis. Una vez más comento que, como he dicho un poco arriba, todos estos términos técnicos, derivación, parasíntesis, prefijos, etcétera, está bien que lo conozcamos, que lo sabemos, pero no os empeñéis en a toda costa aprenderlos de memoria. Lo importante que es, ¿en qué consiste la derivación? ¿Qué es? ¿Vale? O la composición o tal. El hecho de que yo que lo digo de cara al examen, si yo me acuerdo, no me acuerdo, ay, ¿cómo era esto de las palabras que le metía prefijo y sufijo?
No te preocupes, porque si hay un ejercicio de eso, yo te voy a poner, mira, estas palabras tienes que tal. O igual con la composición o tal. ¿Vale? Es decir, lo importante, lo que hay que centrarse es en qué consiste eso. Y cuando me hablan de derivación, ¿qué es? Que si Javier me pone en una pregunta, clasifica estas palabras en palabras derivadas. ¿O cuáles de estas palabras son palabras derivadas? Es decir, creadas por derivación. ¿Vale? No tanto en solo en el nombre en sí. Bueno, la derivación, como digo, es el más común. ¿Por qué? Porque a partir de una palabra ya existente, lo que le hacemos es añadir o bien un sufijo al final de la palabra o bien un prefijo al principio de la palabra y al añadir uno de esos dos elementos o uno u otro, no los dos a la vez, o uno u otro, creamos una nueva palabra. Pero como decía antes también, ese prefijo o ese sufijo que se le añade a esa palabra ya existente no altera radicalmente el significado de la palabra, no lo cambia radicalmente. Nos informa, a lo mejor nos da, como digo, otros detalles, matiza ese significado, pero nunca lo cambia, ¿no? Le da como un aspecto nuevo o una idea nueva, ¿no? A ese significado de esa palabra original que ya vi. Bueno, los prefijos son los que van delante de la palabra, delante de la raíz, al principio, y como dice ahí, al añadir un prefijo a una palabra para crear otra nueva, no cambia el tipo de palabra. Es decir, que esa palabra nueva siempre va a ser de la misma categoría que la original. Si yo cojo un prefijo y le pongo, perdón, si yo cojo un verbo y le pongo pre, o un sufijo, seguirá siendo un verbo. Si yo tomo un nombre y le pongo un prefijo, seguirá siendo un nombre, y así sucesivamente. Como puedes ver en esa clasificación, eh, los prefijos, insisto, no cambian radicalmente el significado, pero eso, añaden algún tipo de matiz diferente, algún detalle, pues pueden ser una negación, pueden especificar algo relacionado con el lugar, con el tiempo, a veces le dan más fuerza, intensifican el sustantivo o la palabra, mejor dicho, a la que se unen, o a veces también hay cierto matiz de cantidad. Si yo tengo, por ejemplo, terrorista, que es un adjetivo, un sustantivo o un adjetivo, pero bueno, vamos a ponerlo como sustantivo. Y le añado, le pongo delante contra, el significado sigue refiriendo al terrorismo. Lo que ocurre es que el matiz ahora es de alguien o algo que se dedica a la lucha contra el terrorismo. Sería contra el terrorista, ¿no? Lucha contra el terrorista o la división contra el terrorista de la policía, ¿no? O igual, por ejemplo, con el intensificador, ¿no? Por ejemplo, yo digo grande, ¿no? O sea, hay un producto, o algo y es el tamaño es grande. Y ahora nos dice nuevo tal, nuevo formato extra grande. Es decir, ya no es que sea grande, sino que es más todavía, ¿no? Añade una idea de intensificación, de hacer más fuerte esa palabra. Pues igual con los demás, ¿no? Como veis, no alteran, no, sino que dan algún tipo más de información, matizan, etcétera. Prefijos muy comunes, ¿eh? Esto, si os pusierais también a repasar, buscar ejemplos, es muy común el prefijo. Y casi que más común todavía es la formación de palabras mediante la adición de sufijos, es decir, de elementos al final de la palabra. ¿Vale? Hay dos tipos, los apreciativos y los no apreciativos. Ok. ¿En qué se diferencian? Como digo, ¿qué es lo importante? Bueno, los llamados apreciativos son sufijos que se añaden al final de una palabra, que lo que hacen, además de indicar, pues lo que he dicho antes, algún tipo de matización, de detallar el significado de la palabra original, añaden también una idea de afecto, de emoción, de sentimiento, ¿vale? Es decir, hay una idea, un sustrato de apreciación. Y como digo, de afecto, de muestra de afecto, que puede ser negativo o positivo, o sentimientos, o emociones, ¿vale? Por ejemplo, como veis, hay unos que añaden una idea de pequeñez, otros añaden de grande, distintivos aumentativos, es decir, como que aumentarían el tamaño, una idea de aumento del tamaño de la palabra a la que se unen. Hay algunos que tienen un carácter despectivo, ¿no? Es decir, negativo, otros que añadirían la idea de lo más grande. Pero, por ejemplo, vamos, para que veáis esto muy claramente de lo que digo, que además de esas informaciones que añaden, o además de ese matiz que añaden al significado original, tienen un valor de emoción, de sentimiento. Si yo digo, por ejemplo, a ver, lo tengo aquí.
siguiendo con el ejemplo de la casa. Si yo añado este sufijo, casucha, bueno, me estaría dando primero una idea pues bueno, algo está como, bueno, en principio y tal. Me da la idea de algo que no está bien cuidado, que incluso puede ser que esté, que se cae, ¿no? Que de repente es como decíamos, un chitril, una casita muy pequeña, pero es muy fea. Es decir, ese, ese sufijo añadido, en este caso, a la raíz de casa, de cas, añade, insisto, una idea despectiva, negativa. Esos son los valorativos, ¿vale? Los apreciativos, perdón, es decir, los que, además de cualquier otro tipo de detalle o información que puedan añadir al significado original de la palabra, hay una idea de afectividad, de emoción, ¿vale? Que puede ser negativa o positiva, ¿no? Otro ejemplo se lo poner, por ejemplo, si digo niñito, ¿no? O niñita. Evidentemente, niñito tiene ese sufijo que es el ito, la raíz sería ni con niño, niña, etcétera, y efectivamente se referiría pues a alguien, a un niño pequeñito, ¿no? A lo mejor de corta edad. Pero también, y sobre todo esto se vería si yo lo hablo, lo digo, ¿no? Desde el punto de vista oral, a un matiz de cariño, ¿no? Ay, este niñito, ay, mi niñito, mi nieto querido, o lo que sea. Entonces, ese sufijo, insisto, que añadiría un matiz de pequeño, ¿no? De que en este caso no es un niño muy grande, también añadiría ese matiz de cariño, de amor, de afecto hacia él. Bueno, pues esos son, como digo, los llamados sufijos apreciativos, es decir, los que además de lo que puedan añadir, hay una idea, hay un elemento de afectividad, de emoción, de sentimiento, negativo o positivo, lo que sea. Bien, y por último, para terminar, la derivación, los llamados no apreciativos, pues son sufijos que de hecho no solo no añaden ninguna idea de afecto positivo o negativo, de emoción, sino que ni siquiera añaden ningún tipo de detalle o de ningún tipo de información extra a la palabra a la que sirven. Lo único que sirven es para cambiar el tipo de palabra. Es decir, para cambiar un sustantivo, mejor dicho, yo tengo un sustantivo y para crear una palabra nueva que sea un adjetivo, uno de estos sufijos. Si yo tengo un verbo y quiero crear un sustantivo a partir de ahí, le añado uno de estos y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, son sufijos que servirían para crear nombres, adjetivos, verbos, adverbios, verbios, perdón. No añade nada más, no añade ninguna idea más, sino simplemente cambiar, como digo, el tipo de palabra, la clase de palabra a la cual se une. Entonces, por ejemplo, yo tengo dentro de nominalización, si yo tengo una palabra, un adjetivo como hermoso o hermosa y le añado, como veis, un sufijo ahí, no apreciativo, quedaría hermosura de adjetivo a sustantivo. O, por ejemplo, ¿no? En el caso de la adjetivación, yo tengo plomo y le añado un sufijo de plomo, plomizo, de sustantivo a adjetivo. O lo de los verbos, ¿no? De agujero le añado el sufijo o las desinencias, como se llaman específicamente con los verbos, y quedaría agujerear y del sustantivo al verbo. ¿Vale? Pues eso serían estos no apreciativos. Y esto sería en cuanto a la derivación, con prefijo, con sufijo, ¿vale? Una de las dos. Vale, bueno, voy a saludar a los que habéis ido llegando, ¿vale? Bienvenidos, Sara, César, el usuario de Zoom, que no nos dice quién es. Vale, bueno, vamos a continuar. Hola, buenos días a todos. La composición, como digo. La composición es lo que siempre se hemos estudiado en el colegio, etcétera, como las palabras compuestas, así, que básicamente es, como su nombre puede indicar, tomar dos palabras y unirlas para formar una sola. Eso es la composición. Eh, Hay, bueno, dos categorías, insisto, con los nombres, bueno, hay que decirlo, compuestos consolidados u ortográficos, compuestos no consolidados sintácticos. Pero ¿qué es lo que es cada uno? Pues mirad, cuando uno habla de palabras compuestas, lo habitual es pensar que se escriben juntas, ¿no? Es decir, que es una sola palabra, no solo a la hora de decirlo, no solo en el significado, sino también a la hora de escribirla, ¿no? Bueno, esos son los que llaman los compuestos ortográficos y demás. Eh, Aquí tenéis, a ver si lo pongo más grande,
un cuadro con ejemplos pues, muy comunes de estas palabras compuestas o de esos compuestos consolidados. O sea, lo que siempre hemos entendido, insisto, por palabra compuesta, una palabra que se escribe todo junto, pero que en realidad son dos. Madreselva, tenéis ahí al principio, aguardiente, hierbabuena, o hispanohablante un poco más abajo, ¿no? Malvivir, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que muchas veces, muchas veces, claro, yo no me pongo a analizar, esto es un compuesto cuando estoy hablando y estoy escribiendo. Pero de repente, si yo me detuviera un poco, algunas dirían, ah, pues sí, estas verdad son dos, por ejemplo, no sé, sacacorcho. Pero hay otras que son tan comunes que la utilizamos tanto, no sé, a mí, por ejemplo, aguardiente o hierbabuena, que uno no se detiene, uno ni siquiera, si pensara en esas palabras, diría, ah, pero estos son dos palabras. ¿Vale? Bueno, pues estos son los más comunes, las palabras compuestas más comunes, las que se unen dos palabras, como digo, pero encima se escriben juntas. La siguiente categoría, la que dice aquí am, de compuestos consolidados sintagmáticos, son palabras que siguen siendo palabras compuestas, es decir, que se refieren a un solo significado, se cuentan como una sola palabra, pero, y aquí está un poco la, entre comillas, dificultad, se escriben por separado. Es decir, por la razón que sea, que ni sabría deciros, ni nos interesa ahora conocer, seguramente, se siguen escribiendo por separado. Por ejemplo, estrella de mar. Bueno, pues uno dice, de repente uno no piensa ni siquiera que estrella de mar es una palabra compuesta. Pues lo es, se toma como una sola palabra. Pero se escribe separado, no es estrella mar, que a lo mejor puede que evolucione algún día a ello. O cajero automático. Esta quizás un poquito más clara porque estamos acostumbrados, aunque también decimos voy al cajero, pero bueno, lo que es el concepto completo es cajero automático. Y aunque se escriben por separado, es una sola palabra. Quizás en algún momento en el futuro cajero automático o cajera automática o como sea, se escribirá junto, ¿vale? Pero a pesar de de escribirse de esa forma, de escribirse por separado, siguen siendo, se consideran una sola palabra. Hay veces que lo habitual es como estrella de mar o cajero automático, que aparezcan las dos palabras al lado, sin nada en medio, ¿no? A veces puede haber un guión, con lo cual eso ya nos ayudaría a identificarlo con una palabra compuesta, etcétera. Pues estas son las palabras compuestas, ¿vale? Insisto, mucho más comunes, pues las que se escriben juntas que estas que se escriben por separado. Ya digo, la de por separado además es que... no sé qué ha pasado aquí, que he hecho un momentín, algo he hecho. Ahora, que yo digo, más comunes incluso, o sea, más fáciles de reconocer, mientras que las se escriben por separado, pues de repente si no me lo dicen, pues puede que ni siquiera me dé cuenta o vea que son pues. Vale, y por último, el que tiene el procedimiento que tiene el nombre más raro es la parasíntesis. Pero bueno, ahora veréis que tampoco es tan, quiero decir, en qué consiste no es tan raro. Hay como dos modelos, dos formas. Una en la que yo tomo dos palabras, las uno, creo una palabra compuesta y esa palabra compuesta le añado un sufijo. O sea, mezclan las dos primeras categorías que hemos visto, ¿no? Dos palabras, las uno, creo una palabra compuesta, como digo, y a esa palabra compuesta le pongo un sufijo, le añado un elemento al final, ¿vale? Por ejemplo, picapedrero o siete mesino. Bueno, siete mesinos que han hecho, han cogido siete y mes y lo han juntado. Y a ese siete mes le han añadido un sufijo, y no en este caso, y han creado el adjetivo siete mesino. Aquella persona o aquel bebé que nace a los 7 meses y por lo tanto pues ahora hay que cuidarle. Pues ahí. Una composición, palabras compuestas, dos palabras que se unen y un sufijo que se le añade. Y el otro tipo de parasíntesis es por prefijación y sufijación simultánea. Es decir, a una misma palabra ya existente, o como dicen, hay una raíz, pero bueno, a una misma palabra le añado prefijo y sufijo las dos cosas. En la derivación, en las palabras derivadas, era que le ponían o una cosa u otra, no las dos a la vez. Ahora, en la parasíntesis, sí que son las dos a la vez, prefijo y sufijo, ¿vale? Por ejemplo, mirad, ahí veis la palabra endulzar, ¿no? La palabra original, a partir de la cual se crea este verbo, es dulce.
el adjetivo dulce, pero yo le pongo delante un prefijo en y le añado también un sufijo, una desinencia, para cambiarlo a verbo, en este caso ar, y me queda el verbo endulzar, a partir del adjetivo dulce, por parasíntesis, endulzar. O el de al lado que dice blando, vendría, mejor dicho, perdón, del adjetivo blando. ¿Y cómo se llega a ese verbo? Bueno, pues a partir de blando le pongo un prefijo, re en este caso, y luego le pongo unos sufijos, hacer, y creo un verbo con prefijo, añadiendo prefijo y sufijo, blando, a partir de blando creo un verbo que es el verbo reblandecer, que es la acción de ablandar. ¿Vale? Bueno, pues estas tres son las que hay que tener claro, ¿no? La de eh, derivación, composición y, a ver, frase. ¿Vale? No, no tiene por qué, Javi. Cuando te refieres a esta de última. Bueno, quizás todos los ejemplos de ahí sean verbos, pero no tiene por qué. A ver si se me acuerda alguno. O sea, se me viene a la mente alguno que, porque la verdad, fíjate, no había reparado en eso, pero lleva razón. Todos los ejemplos son verbos, pero no tiene por qué. Es decir, no es que al añadir el prefijo y el sufijo a la vez quiere un verbo. Puede ser, aquí ya un poco especulando, que sea lo más común, pero no tiene por qué. No tiene por qué crearse únicamente un verbo. Eh, bueno, luego sí, voy pensando si acaso se me ocurre alguno, pero ya digo, no es obligatorio. Entonces, como digo, estos tres elementos, estos tres procesos son los que hay que tener claro. Luego hay otros que, bueno, que ya que aparecen por aquí, pues los comentamos rápidamente. A veces se crean palabras acortando una ya existente, ¿no? Es lo que se llama el acortamiento de palabras, claro. Siéndola más, quitándole algún elemento. Pues en lugar de foto, fotografía, en lugar de profesor, profe, en lugar de Fernando, Nando, ¿vale? Luego también tenéis las onomatopeyas, que son palabras a través de las cuales se intenta reproducir, se intenta atraer o introducir en la lengua, como dice, ruido de la naturaleza. Puede ser o bueno, no solo de la naturaleza, ruido en general, de animales, de algún aparato, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tic-tac, que reproduciría pues justo el sonido de un reloj, ¿no? O miau de un gato, etcétera, etcétera. Si, bueno, son lectores o cuando hayáis leído los cómics, los tebeos y tal, ¿no? Del tipo que sea, esto es muy común. Aparece, ¿no? Cuando hay un ruido de algo para reproducir ese ruido o para que al lector le quede claro o le llegue la idea de cuál es el ruido, pues ponen ¿no? así como en grandes, letras grandes, una onomatopeya. Y por último, las siglas y acrónimos. Mirad, hay nombres de empresas, de instituciones, de asociaciones, de partidos políticos, de un montón de cosas, que están compuestos por varias palabras y son largos, ¿no? Radio Televisión Española, la Organización de las Naciones Unidas, Organización del Tratado del Atlántico Norte, claro, son nombres largos, y ahora pues de hablar de ellos, de escribir sobre ellos, son demasiado largos para que sean prácticos. Entonces, ¿qué es lo que hace la lengua? Pues se inventa el acrónimo. ¿Y qué es eso? Pues toma la primera letra de cada una de las palabras que forman ese nombre, que es lo que llamamos sigla. Sigla es la primera letra de una palabra. Pues bien, del nombre ese largo al que se refiere a una empresa, asociación, etcétera, toma las siglas, la primera letra de cada una de esas palabras, las une y crea con ello una palabra diferente, una palabra nueva, que se llama acrónimo. Entonces, por ejemplo, AVE. Pues AVE significa alta velocidad española, pues han cogido la VLA y la juntan y crean, ¿vale? O este que decía de ONU, que tenéis ahí, que es la Organización de las Naciones Unidas, toman la O, la N y la U, las unen y crean una nueva palabra. Eso es lo que se llama acrónimo, ¿vale? Y sobre todo es para, como digo, ser más práctico, ¿no? No tener que repetir, decir todas las palabras, todo el nombre completo. Es lo que decía, que imaginaos que digo, pues me voy a ir a Madrid a coger la alta velocidad española. Ahí dice eso, que voy a coger el AVE o el tren de AVE, ¿vale? Es más, estos acrónimos, algunos son tan comunes, se utilizan tanto que no se tienen por qué escribir, porque veis, muchas veces se escriben en mayúscula o incluso se escriben con puntos separando las letras, ¿no? Como pone UNED o BBC u OVNI, ¿vale? Es decir, que es habitual que, no todos, pero
Bastantes de ellos se pueden escribir con letra mayúscula y separados por puntos, ¿vale? Bueno, pues hay algunas que son tan comunes, se utilizan tanto, que se escriben ya como palabras normales. Es más, puede ser que ni siquiera uno sepa que se trata de un acrónimo. En la enfermedad SIDA, por resulta que SIDA es un acrónimo, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero es tan común decir, hablamos al referirnos a la enfermedad utilizando ese término, que ya es una palabra normal. De hecho, ya digo, mucha gente pues no sabemos o no sabe que se trata de un acrónimo. O radar, que radar tiene son siglas es una palabra, o sea, refiere a unas palabras en inglés, a un término en inglés, que ahora mismo no sabría deciros cuál, pero es un acrónimo, ¿vale? Bueno, pues esta es otra forma también de crear. Y hasta aquí, todo esto de los procedimientos, de la creación, yo digo, lo que hay que quedarse es teniendo en cuenta, pues esto que hemos dicho, de la raíz, de los morfemas léxicos, es decir, los morfemas gramaticales, la derivación de los prefijos y sufijos, la composición de unir dos palabras para crear una y la paresíntesis con esas dos variedades. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, como siempre, bueno, me gusta recordaros que hay aquí, pues como material extra, que no, ese no hay que entregar, no es obligatorio, simplemente que lo tenéis ahí por si queréis practicar algo más o simplemente echarle un vistazo cuando estéis repasando. Pues tenéis, perdón, que está aquí arriba. Eh, estos dos, como estas dos presentaciones y demás en donde, pues eso, lo podéis, eso mismo que hemos explicado aquí y tal, consultarlo, simplemente ponerse sobre los números, ¿vale? Y Eva os comenta, os dice alguna cosita más de lo que hemos visto, por si, insisto, os viene bien. Y vamos por último, bueno, y esto igual, ¿no? El de mecanismo o proceso de formación de palabras, igual. Vale. Y antes de terminar, rápidamente, pues está relacionado, estamos hablando de la formación de palabras. Vamos a hablar, a repasar lo que llama de esto que tenéis. Bueno, este no lo voy a abrir, pero aquí con mucho detalle, que de repente no es necesario, en esta imagen, que sí lo que es la que voy a abrir, más reducido, más resumido. Y son, como digo, vamos a repasar a hablar de las categorías gramaticales. Cuando en lengua hablemos de categorías gramaticales, palabras, no tiene. Bueno, ¿por qué repasamos esto? Que es un contenido, de hecho el otro día lo estuvimos viendo en el nivel uno más del nivel uno que de nosotros. Pero bueno, está bien repasarlo y tenerlo ahí. A partir, no sé si es del tema 2 o del 3 no recuerdo bien, vamos a empezar a hablar ya, a iniciar el camino a la sintaxis, al análisis de oraciones, y para ello vamos a tener que empezar por yo digo unos ladrillos, unas unidades básicas de la sintaxis que llamamos sintagmas. Cada uno de esos sintagmas va a tener una palabra núcleo que puede ser un nombre, un adjetivo, un sustantivo, verbo. Es decir, que cuando lleguemos a eso no puede haber confusión entre es un adjetivo o un adverbio, es un sustantivo o un adjetivo. Esa diferenciación, esa distinción entre los diferentes tipos de palabras hay que tenerlos claros. Que yo tengo alguna duda todavía, que hay categorías que aún no distingo bien. Por ejemplo, suele ser muy común confundirse entre el adjetivo y el adverbio. Bueno, pues si yo tengo esas dudas, además de trabajarlas cuando los veamos en la sintaxis y de practicar y tal, en este cuadro os lo deberían de resolver, deberíais de tenerlo claro, digamos, gracias a eso. Mira, como veis, hay toda una serie de categorías, determinantes, sustantivos, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, disposición, conjunción, interjección. Pero de cara a lo que nosotros vamos a necesitar, lo que tenéis que tener más claro son, digamos, por supuesto, el sustantivo y el verbo, luego y luego el adjetivo y el adverbio, ¿vale? Y añadiría la preposición. Esos son los que hay que tener más claro en su momento a la hora de empezar a estudiar la sintaxis, a la hora de empezar, como digo, a hablar de esos sintagmas. Bueno, pues haciendo un breve repaso, el sustantivo es toda palabra que designa algo, que identifica algo, una persona, una cosa, un objeto, un principio, algo. Los sustantivos nos permiten eso, nombrar, identificar elementos de la realidad, o no tiene por qué ser solo de la realidad, también puede ser de la ficción, pero que nos permite hablar de ellos, ¿no? Si no hubiera una palabra que designara
escritorio o mesa, no se podría hablar de eso en la lengua. Pues bien, esa función la tienen los nombres, los sustantivos. El verbo lo que nos indica, los verbos lo que nos indican son las acciones, los estados o situaciones de las que se habla en la frase. Y son tan importantes, ya lo veremos en su momento, lo recordaremos, que una sola palabra, siendo un verbo, puede formar una frase. ¿Vale? Estoy hablando. Estoy hablando es un verbo. Pues con eso ya tengo una oración. ¿Vale? Ya veremos que son, al igual que sustantivos, recordaremos lo de las que son las variables, etcétera, etcétera. En el segundo escalón, digamos, tenemos el adjetivo, que son palabras que siempre se refieren a un sustantivo, van directamente con él o van en la misma frase en la que aparece el sustantivo, perdón, y que nos hablan, nos designan las características, las cualidades, los diferentes aspectos del sustantivo al que se refiere. Y el adverbio es algo parecido, pero con el verbo, con la acción, con la situación, con el estado que nos indique el verbo. ¿Vale? El adverbio detalla, nos damos información como el lugar, la forma, el tiempo, etcétera, en el que esa acción que indica el verbo tiene lugar. Que el resto son realmente no son palabras completas porque no tienen un significado completo, ¿vale? Y para el propósito nuestro, quizás es la preposición el que más claro haya que tener. La preposición es una partícula que, bueno, los que hayáis pasado por la ESO, bueno, por la ESO, me refiero a los que hayáis pasado por la EGB, que seguro que algunos hay, yo por lo menos, bueno, nos aprendíamos una lista. Ahora, al parecer, desde que hubo esa reforma y tal, ese listado es diferente, ¿no? Las preposiciones son diferentes. En cualquier caso, unas partículas que siempre son iguales, no cambian, que se colocan siempre delante de un sustantivo y que unen, relacionan a ese sustantivo con el resto de la oración. Es decir, un sustantivo que no es que vaya solo, sino que gracias a la preposición se conecta de alguna manera con el resto de la frase, ¿no? Por ejemplo, dice, Ricardo compró un libro de historia en la librería. Bueno, pues ese en conecta el sustantivo librería, o librería panamericana, junto con el adjetivo, con el resto de la frase, ¿no? Y permite que ese, todo junto, en la librería panamericana, indique el lugar donde ocurre esa acción. ¿Vale? Pero ya digo, esto sobre todo para tenerlo claro, para enfocarlo a la sintaxis y para que, si todavía hay algún tipo de duda o de confusión, para evitar esa confusión, ¿vale? Si acudimos aquí y, por supuesto, en su momento también a las preguntas y tal cuando... Antes del... No tiene por qué. Hay veces que sí, buena pregunta esa, Jai, porque hay adverbios que lo que hacen es, dentro de su idea de hablar de la acción, de modificar la acción del verbo, de decirnos cosas de la acción del verbo, también le dan más fuerza o modifican a un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo algo fuerte, no, algo muy fuerte, pues muy sería en este caso un adverbio que además va delante del adjetivo, que me dice que no solo es fuerte, sino que es muy fuerte, ¿no? O está demasiado alto. No es solo que sea alto, sino que está excesivamente alto. O sea que hay veces que sí, que aparecen delante del adjetivo y modifican de alguna manera ese adjetivo, efectivamente. Ok, pues si no hay más preguntas, vamos a parar aquí esta parte.